vamos a darle final a esta serie, específicamente hablando de dos términos acerca de el atributo moral de la bondad de Dios, y estos términos entonces serían la beneficencia y la complacencia divina. Habíamos hablado la semana pasada acerca de la benevolencia, ¿verdad? Y habíamos dicho que la benevolencia es en sí el acto que está previo, ¿verdad? O la disposición que está previa a la acción. En este caso, cuando nosotros hablamos de benevolencia, estamos hablando de que la voluntad es buena, ¿verdad? Y en este caso, hablando de Dios y refiriéndonos a Dios, su deseo es el bien. Dios desea lo bueno, y eventualmente el hecho de que internamente el deseo de Dios sea el bien, sea lo bueno, lo lleva a actuar de una manera beneficiente y complaciente. Ya la beneficencia y la complacencia serían la benevolencia puesta en acción, ¿verdad? Si lo quiero explicar en estos términos. La benevolencia entonces es esta condición interna de tener una buena voluntad, pero en este caso se transmite o se comunica a través de beneficencia, que es hacer el bien, y la complacencia, hacer el bien con los que tiene una relación íntima, ¿verdad? Y en este caso, hoy vamos a terminar con el estudio de estos dos términos. También Adán nos había dado una muy buena introducción acerca del tema de la bondad de Dios. Lo habíamos tratado ya como definición, como tal, y habíamos dicho que el hecho de que Dios sea bueno no necesariamente es que se suscribe a algún tipo de normas que estén por encima de él, sino que Dios más bien establece la norma para medir aquello que es bueno o malo. Por tanto, al día de hoy, todo lo malo es aquello que no se parece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y en este caso, cuando estamos hablando entonces de la bondad de Dios, estamos dando por un hecho, Dios es bueno, Dios define la bondad, Dios establece los límites, es la máxima expresión de bondad que ningún ser humano jamás podría observar, y por tanto Dios define también la maldad, porque la maldad es aquello que no se parece a Dios. Esta bondad de Dios, que es aquello que Él es y es aquello que Él comunica de una manera más excelente que ningún otro ser, esta bondad de Dios entonces se refleja a través de benevolencia, beneficencia y complacencia. Habíamos dicho también que los atributos morales son muy fácilmente intercambiables cada uno, ¿verdad? Y en algunos momentos podríamos llegar a estar hablando de bondad y eventualmente estar hablando de amor, o estar hablando de bondad y eventualmente estar hablando de misericordia, porque estos atributos morales muy fácilmente están mezclados el uno con el otro, ¿verdad? La misericordia, el amor, la bondad de Dios, atributos morales, atributos comunicables por naturaleza. Los seres humanos tienen estas capacidades de expresarlos a otros, y de hecho la naturalidad humana expresa amor, expresa bondad, expresa misericordia, pero definitivamente no al nivel de la expresión de la moralidad divina, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquella vez que Jesús dijo, ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a los hijos, ¿verdad? Jesús está diciendo algo bien importante y de mucha profundidad teológica en esa afirmación. Ustedes por naturaleza son malos, pero siendo malos dan cosas buenas. O sea, no definan su bondad por el hecho de que ustedes dan cosas buenas, sino que, entiéndanlo, ustedes son malos, que a veces dan cosas buenas, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Ustedes les dan buenos regalos a sus hijos, los seres humanos, eso es lo que dice Jesús, pero no necesariamente darles buenos regalos a sus hijos los hace buenos. Bueno, Dios es bueno, no por lo que Él da, por las acciones que Él hace, sino porque ya esa es su condición moral, ya ese es el límite de su expresión y de su carácter. Esa es, como dirían muchos teólogos, una perfección divina. El hecho de que Dios sea bueno es una perfección divina. Y para hablar del tema del día de hoy, en este caso específicamente la beneficencia y la complacencia, vamos a estar estudiando un salmo, que es el Salmo capítulo 74. Y prácticamente no nos vamos a salir de ahí. Nos vamos a quedar en Salmo 74 y vamos a analizarlo de manera completa. Y antes de empezar con este análisis, les voy a pedir que me acompañen en oración, que pongamos este tiempo en las manos de Dios para que Él sea quien bendiga lo que vamos a estar haciendo. Padre bueno, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Bondad de la que estamos hablando, bondad que estamos estudiando y bondad que queremos que inunde nuestras mentes y nuestros corazones y que nos lleve
a un reto personal. Gracias por estos tiempos donde podemos meditar en tu palabra y podemos hablar y crecer juntos. Y te pedimos que hoy a través de tu Santo Espíritu nos ilumines para una comprensión correcta de ella. Gracias de nuevo, Señor. En tus manos nos ponemos y oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno entonces. Es bueno tanto en aquellas buenas acciones que Él hace universalmente como en aquellas acciones que podrían verse condenatorias. Hablamos también que los juicios de Dios son buenos y por tanto aquellos juicios que Él ejecuta no comunican maldad en Él, todo lo contrario, comunican bondad, porque al ser bueno rechaza la maldad y al rechazar la maldad juzga la maldad y condena la maldad y por tanto los actos condenatorios de Dios no son para nada injustos. Ustedes han visto cómo socialmente al día de hoy las personas tratan de entrar en un círculo de debate filosófico al decir, Dios no es bueno, porque si Dios fuera bueno, no moriría gente de hambre, no habrían enfermedades y la gente no moriría de estas enfermedades, etcétera, etcétera. Pero cuando usted se da cuenta y cuando usted analiza correctamente la doctrina de la muerte, ¿verdad? Específicamente en un área teológica llamada amartiología, ¿verdad? Que tiene que ver con el pecado como tal, y usted analiza que la muerte es la consecuencia de la naturaleza corrompida y pecaminosa del ser humano, entonces que alguien se muera no comunica la maldad de Dios, sino la bondad de Dios, porque un Dios bueno ejecutó un juicio contra una humanidad caída. Si ustedes comen el fruto, de cierto morirán. Y comieron el fruto, ¿sí o no? Murieron espiritualmente y por eso hay maldad en la tierra y morirán terrenalmente. Adán murió. Los hijos de Adán murieron. Usted y yo hemos tenido familia que muere. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, porque Dios es bueno. Usted dice, Henry, ¿es en serio? Sí. Porque un Dios bueno que rechaza la maldad puso la muerte como una expresión de condenación. ¿Me siguen, muchachos? Dios es bueno, aún en los actos condenatorios que se ven. Dios es bueno. Él es bueno para siempre. Él es el estándar máximo de bondad. Él es benevolente. Su buena voluntad está siempre para con todos. Él tiene un buen deseo para con la humanidad. Para con la humanidad, dijimos también de manera universal. El sol sale sobre buenos y malos también. Él es benevolente de forma universal, lo cual lo lleva a una beneficencia universal, donde aún los malos gozan de ciertas bondades de Dios. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y no solo los cristianos se casan, dijimos la semana pasada, y tener esposa es algo de la comunicación de la benevolencia de Dios, según el libro de Proverbios. Dios es bueno. A los malos les sale sol, a los buenos les sale sol. Llueve sobre los buenos y los malos. Dios es bueno. Y ahí están las comunicaciones de su bondad. Pero en el Salmo 74 tenemos algo muy interesante. Tenemos a una persona que el día de hoy le vamos a llamar el salmista, porque a ciencia cierta no sabemos quién escribió este salmo. Lo que tenemos es un título que dice que esto es un masquil de Asaf, ¿verdad? Muy probablemente Asaf sea una persona. Digo probablemente porque no tenemos ciencia cierta del tema y realmente sabemos muy poco de esto, ¿verdad? Muy probablemente sea una persona que muy probablemente es la persona que escribió este salmo, y no solamente este salmo, sino que usted analiza los títulos de Salmo 74 hasta el 83 y usted verá que aparece Asaf. Y usted analiza también el Salmo 50 y usted verá que en el título también aparece Asaf. Entonces posiblemente de estos 10 salmos, quizá más, Asaf sea el autor. No sabemos mucho de él. Hay un Asaf que se menciona en el Antiguo Testamento que estaba en las funciones del templo alabando como de los cantores, ¿verdad? Que están allí, especialmente cuando se menciona en el contexto del rey David, donde eso era tan popular. Y posiblemente también cuando nosotros vemos un salmo que lleva su nombre, esto nos da a entender que posiblemente sí lo escribió o fue el compositor, ¿verdad? O la persona que expuso, digamos, el canto que había sido compuesto por otro quizá, ¿verdad? Pero no tenemos tanto material para hablar de este tema y tampoco tenemos el tiempo, ¿verdad?, de hacerlo. Simple y sencillamente vamos a concentrarnos en llamar a quien sea que haya escrito este salmo como
el salmista. Y en este caso él hace un ejercicio bastante interesante. El salmo inicia en el versículo 1 diciendo así, Salmo 73, Salmo 73, yo estaba en el 74. Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El salmo inicia con una afirmación. De hecho, les adelanto que el salmo inicia con el final, ¿verdad? Estas palabras son la conclusión del salmista. Es sabio que el salmista haga esto, porque después de este versículo va a empezar a quejarse porque aparentemente la bondad de Dios no se ve. Y luego va a tener una respuesta del cómo la bondad de Dios siempre está ahí. Entonces, para que no se me pierdan, el bosquejo es muy sencillo. Primeramente, hay una afirmación, la que acabamos de leer. Luego hay dudas y luego hay respuestas. Simple y sencillamente, este es el bosquejo del Salmo. La afirmación es una afirmación teológica. Y la afirmación teológica es bastante simple y concentrada en una frase bastante breve. La afirmación teológica es, Dios es bueno. Dios es bueno. Hermanos y jóvenes, nosotros generalmente hacemos afirmaciones teológicas de aquellas cosas que afirmamos, que creemos, que sostenemos, que son nuestras convicciones. Pero cuando nuestras afirmaciones teológicas se enfrentan a nuestra experiencia de vida, ahí es donde las dudas empiezan a aparecer. Porque la afirmación teológica es, Dios es bueno. Pero la experiencia de vida, en este caso del salmista, es, pero le va mejor a los malos que a los buenos. ¿Y por qué esto es así? Y entonces aquí empiezan las dudas. Dios es bueno. ¿Me voy a entender, muchachos? Usted puede decir muy claramente y muy teológicamente, Dios es bueno, pero usted tiene que sostener la veracidad de las afirmaciones teológicas aún en aquellas experiencias que le hagan dudar de estas afirmaciones teológicas. Dios es bueno. Y el salmista ahorita va a abrir su corazón y va a decir, yo tuve luchas con entender esta doctrina. Yo tuve luchas con comprender la bondad de Dios. Pero al mismo tiempo el salmista nos ayuda a entender primeramente la beneficencia de Dios, pero luego la complacencia de un Dios que realmente es bueno íntimamente con aquellos que le temen y que aman su nombre. Salmo sigue diciendo, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, y aquí ya empieza la expresión personal del salmista, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, casi empiezo a dudar de la bondad de Dios. Casi me resbalo en ese tiempo inútil de estar pensando que quizá Dios no es aquello que dice ser. Casi resbalo en ello. ¿Por qué? Bueno, el versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay algún conocimiento? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guardado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor, en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Ya una vez que lo leí de forma completa, ya posiblemente usted entiende mejor el contexto. Y usted pudo haber visto allí, primeramente, la afirmación teológica, Dios es bueno. Luego, las dudas. Por poco yo me deslizo en pensar que no es bueno. ¿Por qué? Porque empecé a ver la prosperidad de los impíos. Y luego de las dudas, las respuestas. Su prosperidad no va a ser eterna. Dios, a mí, que soy un justificado de su nombre, me va a poner en su gloria. A ellos no. El acercarme a Dios es el bien. Muchachos, cuando analizamos este salmo, lo primero que nosotros podríamos observar es cómo hay una beneficencia universal. Y en este caso, es una beneficencia que también, de la que también se benefician los impíos. Porque ciertamente, usted ve las palabras del salmista y usted ve a personas impías que levantan su lengua contra el cielo, que hablan mal de Dios, que se quejan contra Dios, que dicen, como dice en el versículo 11, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Ese es Dios, el Dios que todo lo conoce, el Dios que todo lo sabe. Ese es el que dice que se tienen que comportar así. Cuando nosotros, los impíos, nos comportamos de esta forma y nos va bien. Cuando el Salmo empieza a hablar de los beneficios que ellos obtienen en su vida, nosotros podemos ver allí una beneficencia universal. Ciertamente también tenemos que tener claro lo siguiente: la percepción de la realidad a la luz del salmista, o una de dos, o es una percepción perturbada, digamos, no está viendo claramente, o la exageración es un recurso poético, y aquí está exagerando las cosas, porque usted y yo somos muy claros, y hemos visto y somos testigos, de que no a todos los impíos siempre les va bien, y no a todos los justos siempre les va mal. ¿Estamos claros con esto? Sí. Porque nosotros hemos visto justos que les va bien en la vida, hablando en los términos en los que el Salmo está hablando, y también hemos visto injustos que les va mal en la vida, hablando en los términos en los que el Salmo está hablando. Entonces, posiblemente esta forma en la que dice nunca les va mal, una de dos. O sea, una forma en la que él no está viendo correctamente, no está viendo objetivamente la realidad, o la exageración es un recurso poético en el Salmo. Sea cual sea, nos sirve también nos sirve a nosotros como un recurso para hablar de la beneficencia universal de Dios. Dios beneficia a todos, buenos o malos. Dios beneficia a todo ser humano. Los frutos salen de los árboles y cualquier ser humano los puede tomar. El sol, como ya lo dije anteriormente, sale sobre buenos o malos. La lluvia cae en la tierra de los buenos y en los malos también. Ser cristiano no es una póliza de seguros, ¿verdad? Para que las cosas malas ya dejen de sucederme. En muchos casos, más bien, ser cristiano trae otras cosas malas en el paquete. Persecución, nos van a apartar, no van a querernos. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, los hijos se volverán contra los padres contra los hijos. Entonces, ¿de qué nos sirven las palabras del salmista? Bueno, hay beneficios de Dios para toda la humanidad, aun aquellos que niegan a Dios, que rechazan a Dios, que se quejan contra Dios, que se desvían y se alejan de Dios. Pero no necesariamente estos beneficios de Dios son beneficios complacientes de su carácter. Esta es la conclusión también del salmista. Es cierto, los malos tienen beneficios,
pero no gozan la complacencia divina. Porque la bondad complaciente de Dios solo se comunica con los hijos de Dios. Por tanto, solo los hijos de Dios estarán en la gloria con Dios. ¿Lo notaron? Y esa fue una esperanza bastante interesante para el salmista. Él llega a decir, bueno, ellos tienen un montón de cosas, pero no van a estar en la gloria con Dios. Yo sí. Yo sí. Y eso le dio esperanza. Porque este salmo sería útil de hablarlo y de meditarlo en una sociedad de jóvenes, en una reunión de jóvenes. ¿Por qué un salmo como este? Bueno, porque yo percibo también que en estas situaciones en las que dudar de la bondad de Dios es tan fácil, podríamos vernos nosotros. Y he pensado en algunos contextos en los cuales algunos jóvenes podrían empezar a dudar de la bondad de Dios, viendo como aquellos quizá de unas edades parecidas a las de ustedes, contemporáneas a las de ustedes, se deleitan en los pecados y en los placeres carnales y les va bien. Se deleitan en una vida pecaminosa y tienen un buen trabajo. Hacen el mal, deshonran a Dios y parece eso ser una corona sobre sus cabezas. Aquella mujer joven, piadosa, que guarda su vida en pureza y en honor. Aquella mujer que sirve al Señor con entrega y compasión. Ve como quizá anhelando un matrimonio hombres la rechazan y aquella otra mujer sensual, pecadora, que atrae a los hombres con la salamería de sus palabras, tiene a 5, a 6 haciendo fila detrás de ella y ahí una mujer joven puede empezar a poner en duda la bondad de Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué no me da un esposo? Aquel hombre fiel, aquel joven que se comporta como un caballero, que trata a las mujeres con paciencia, con pudor, con decencia. Ve como deseando un matrimonio quizá no viene esa mujer, y aquel hombre mujeriego, aquel hombre que maltrata, que grita, que ofende, tiene a 5 o a 6 haciendo fila detrás de él, y entonces aquel hombre dice, seguro Dios no es bueno. Aquel joven que se dedica a tener tiempos con Dios, meditando en su palabra y orando, rogándole a Dios, Señor, bendíceme, por favor, tengo una necesidad económica, dame un trabajo, y ve como otro impío sobra el dinero por medio de sus negocios extraños. Tiene envidia de él en algún momento y su corazón es arrastrado a esa envidia y dice, Dios, quizá tú no eres bueno. Y puedo seguir con ejemplos donde los jóvenes pueden estar metidos en este tipo de contextos, donde podríamos ser arrastrados a pensar, Dios no es bueno. Dios, deseo servirte, te he dado mi vida por completo para servirte a ti, pero no tengo las capacidades económicas para hacerlo, y quizá otra persona que anda desperdiciando su dinero en los placeres terrenales, su dinero le sobra. ¿Por qué a mí no? Puede ser una duda de un joven. Dios, me congrego, te honro, y quizá honrándote, sirviéndote, cantándote, haciendo tantas cosas para ti, lo académico me cuesta, no logro avanzar en el tema académico y veo a aquel otro que se escapa de clases y que después de haberse fumado un puro de marihuana se saca un 100 y yo digo, lo envidio. Esto fue una experiencia que a mí me pasó en el colegio. Yo no sé qué tendrá esa sustancia, ¿verdad? Pero el marihuano a veces siempre saca 100. Y ahí lo veía yo, no entraba a clases, una vida de vagancia. Química fue una de las materias que más me costó a mí, ¿verdad? Por eso no elegí química para hacer en bachi. Y yo lo veía a él en química como si, no, 100. Y uno decía, ¿pero qué pasa? Y yo puedo seguir así con la lista. Los jóvenes van creciendo, van entrando a etapas de vida, 25, 26 años. Hay un estudio social que dice que los jóvenes a partir de los 26 años tienen una crisis donde dicen y piensan no ser aquellos jóvenes que ellos querían ser cuando tenían esa edad. Y empiezan a tener crisis y empiezan a ver a los demás. A esa edad fulano está casado y yo no. A esa edad fulano tiene casa propia y yo no.
A esta edad, fulano de tal ya había hecho no sé cuántas cosas en su vida y yo no. A esta edad, Don Bill ya era misionero en Costa Rica y aquí yo estoy en la casa de mi papá. Y empezamos con esas frustraciones. Frustración tras frustración, pienso no ser quien debería ser. Y empiezo eventualmente a caer en aquel camino, en aquel lodo, en aquel barro en el que se empezó a resbalar el salmista. Dios, eres bueno. Dios, realmente eres bueno. Bueno, la respuesta del salmo es: Dios es bueno, porque Él es beneficiente para con todos y complaciente para con sus hijos. El asunto es, ¿qué quiere obtener usted de Dios? ¿Su beneficencia o su complacencia? ¿Qué tipo de bondad quiere usted recibir de Él? ¿Una bondad que le beneficia en obtener ciertas cosas que son de bien para su vida? ¿Se complace usted? ¿Está satisfecho usted con aquel Dios que provee para su vida un techo, un suelo, un abrigo, un trabajo, una novia, un esposo, una esposa, un zapato, unos zapatos, una camisa, un pantalón? Pero después de su muerte, ¿qué? ¿Se va a complacer usted con solamente tener un Dios beneficiente? Cuando siendo cristiano, siendo hijo de Dios, siendo alguien que teme al Señor, no solamente disfruta la beneficencia de Dios, sino también su complacencia. Y después de la muerte es el momento en el que más podemos gozar de la cercanía con Él. Cuando analizamos este salmo en contexto, muy posiblemente el salmista estaba enfermo. Y como usted dice, Henry, ¿por qué usted saca esta conclusión? Porque hay muchos elementos que se mencionan donde se observa el vigor de los otros, ¿verdad? Vamos a leer un poco, dice, versículo 3, tú envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. ¿Alguna vez usted ha tenido una conversación acerca de cómo quiere morir? ¿Verdad? A veces se dan esas conversaciones sin sentido, en esas madrugadas de pijamadas, ¿verdad? ¿Cómo quiere morir usted? Nadie dice, quemado. Uy, sí, a mí me encantaría morir quemado. Nadie dice eso. Por lo general la gente dice, uy, no, a mí, yo me gustaría así de viejito quedarme dormido y me fui. Cuando el salmista está viendo a los impíos, les está diciendo, vea, cuando se mueren, no sufren. Viendo eso como, wow, el impío, ¿cómo obtiene beneficios de Dios? Lo que muchas veces nosotros no entendemos es que la muerte para los cristianos es una puerta abierta para el acceso a las bondades más profundas que jamás hemos conocido. Versículo 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales. ¿Ha conocido este tipo de personas? Todos los demás mortales están trabajando para obtener su dinero. Y aquel, yo no sé, que parece que el dinero le sale del cielo. La prosperidad, la comodidad. Y no es alguien que teme a Dios. No son azotados como los demás hombres. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se levantan con sus pechos inflados, viendo por debajo del hombro a los demás, se cubren con vestido de violencia. Vean el versículo 7 donde dice, los ojos les saltan de gordura, o sea, están demasiado satisfechos, a tal punto que los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Usted no me lo puede negar, pero nuestro corazón es un corazón antojado, ¿verdad? Como los antojos repentinos de una mujer en embarazo, ¿verdad? A mí me pasó cuando mi esposa estaba embarazada, habían antojos un poco extraños. No tan raros como otros que yo he escuchado, pero al menos se comía una piña sola, ¿verdad? Yo compraba una piña y compre piña para la comedera, sí, voy a comprar piña. Y cuando llego ya no había piña, ¿verdad? Se había comido toda la piña. Íbamos en el carro, ponía el aire acondicionado. Y no andemos con aire acondicionado. Y ustedes saben que los hombres, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Sin aire acondicionado en el carro. No, es que huele feo. ¿A qué huele el aire acondicionado? No tiene olor. Bueno, no andábamos con aire acondicionado. Antojos.
pero nuestro corazón es antojado. A veces quizás hasta nos desvelamos con esos antojos. Empezamos a ser envidiosos de lo que otros tienen y empezamos a ver antojados lo de los demás. Empezamos a gastar más de lo que podríamos tener por antojo. Porque quiero tal cosa, quiero tal otra. Cuando el salmista ve a los impíos, yo me imagino la vida del salmista teniendo muchos antojos en su corazón, pero teniendo una realidad en la cual él concluye, no puedo adquirirlos. Pero cuando ve al impío y dice, puede tener todos los antojos que él quiera. Imagínenselo ahí en su cuarto con su compu gamer, ¿verdad? Con su Play 5. Ahí empolvándose. Yo no sé cuáles serán sus antojos, si un Play 5 le apasiona o no, ¿verdad? O si una compu le apasiona o no. Pero yo no sé, imagínese lo que usted quiera, ahí, metido en el cuarto de ese impío. Y esta otra persona diciendo, no, no puedo. Y ese otro que no teme a Dios, tiene todo lo que quiere. Y aparte de eso, no solamente es que les va bien, sino que les va bien siendo malos. Versículo 8 dice, se mofan, hablan con maldad de violencia, de hacer violencia, hablan con altanería. El versículo 9 es muy claro cuando dice, ponen su boca contra el cielo. Muchachos, dense cuenta de lo siguiente, no estamos hablando de ateos. En el tiempo antiguo los ateos eran prácticamente inexistentes. Nadie en las culturas antiguas era ateo. El ateo era el que no creía en muchos dioses. Si lo quiere ver así, el monoteísta era el ateo, porque era raro ver a alguien que creyera en un solo Dios. Pero esta persona no es un ateo, sino es más bien alguien que, sabiendo de la existencia de Dios, levanta su lengua contra el cielo, diciendo, como en el versículo 11, ¿sabe algo usted? ¿Cómo sabe usted? ¿Hay algún conocimiento en usted? Véame, yo siendo malo y yendo en contra de todos los mandamientos que usted ha establecido, me va bien. Lo que ese impío no sabía es que todo aquello por lo cual él decía me va bien, venía de la mano de Dios. Se complació en las cosas y no en el que las da. Y de nuevo, nosotros podemos estar en la posición de este salmista, viendo la abundancia de los impíos. Tienen, cómo consiguen, cómo les sobra. A veces nosotros, económica, anímicamente, familiarmente, emocionalmente, sentimentalmente, tal vez no tenemos lo que queremos tener. Y volvemos a ver a otros que posiblemente les sobra. Les sobra. Y nos frustramos. Esta es la posición del Salmo. Pero hasta ahorita nos hemos concentrado en dos cosas. Nos hemos concentrado en la afirmación teológica y por otro lado en las quejas, por así decirlo. ¿Cuáles son estas quejas? Las que hemos estado hablando. Pero ahora el salmista da un paso más allá. Y después de seguir quejándose y ver a los impíos como no son turbados en el mundo y aún así tienen riquezas, él sigue pensando y pensando cómo suceden estas cosas hasta que llega a un momento en el que su mente es abierta. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Quién entra en el santuario de Dios? ¿Quién entra en su santuario? No cualquiera. Aquel que tiene una relación íntima con Dios, entra en el santuario de Dios. ¿Se recuerdan palabras muy famosas de uno de los profetas menores? Señor, ¿quién entrará en tu santuario? De un salmista, perdón. ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro, el que ama sin vanidades. ¿Recuerdan esas palabras? Y cuando yo vuelvo a ver mi vida y digo, ¿soy yo digno de entrar en el santuario de Dios? Humanamente hablando digo, no. Pero el salmista dice, yo no comprendía estas cosas hasta que entré en el santuario de Dios. Aquello
que no pueden hacer todos. Yo lo hice, entré en el santuario, porque tenía una relación mucho más íntima con mi Dios. Por tanto, entré en el santuario. Y hasta que entré en el santuario, comprendí el fin de ellos. La única forma de entrar en ese santuario es por medio de la gracia y la bondad de Dios, bondad complaciente de Dios. La beneficencia le da el sol a todos, la complacencia le da el santuario a algunos. ¿Entienden el punto, muchachos? ¿Quiénes entran en el santuario? Los de corazón puro, los de corazón limpio, los que temen a Dios. No son todos. La complacencia no es universal. La complacencia es específica para aquellos que temen el nombre de Dios. Si lo traducimos en Nuevo Testamento, la complacencia es aquello que disfrutan los hijos de Dios. La complacencia es aquello que disfruta el pueblo de Dios. La complacencia es aquello que disfruta la iglesia de Dios. El autor de Hebreos dice, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahí está entrando en el santuario. Porque solo los hijos de Dios, a través de la gracia, de la salvación otorgada por medio del sacrificio inmerecido del Señor Jesucristo, solo nosotros, los hijos de Dios, arrepentidos de nuestros pecados y con convicción de que Jesús es el Señor, solo nosotros podemos entrar al santuario de Dios. Y cuando entramos a esa bondad complaciente y volvemos a ver para atrás, aquellos que envidiábamos, ahora ellos, a los que envidiábamos, son de los que tenemos lástima, porque nosotros entendemos el fin de ellos. Y ahora aquellos, nosotros deseábamos sus cosas, ahora deseamos que vean por un segundo lo que nosotros tenemos que ellos no tienen. Nosotros antes deseábamos su abundancia, pero ahora en el santuario deseamos que ellos tengan la nuestra. Antes nosotros les considerábamos ricos a ellos, ahora les consideramos pobres. Nosotros somos ricos en la gracia de Dios. Estas cosas solo se experimentan a través de la bondad complaciente de Dios. Cuando usted medita en la bondad complaciente de Dios, usted se da cuenta que a usted le sobra mucho. Usted tiene más de lo que debería tener. Y no estoy hablando de cosas. Estoy hablando de gracia. Gracia, perdón, misericordia, amor. Al punto que usted va a estar al lado de Dios eternamente en su gloria, satisfaciéndose de Él. Una relación en la que mutuamente estamos satisfechos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Antes el que me estaba resbalando era yo. ¿Se recuerdan el versículo 2? Por poco resbalo, dijo el salmista, a pensar que Dios no era bueno. Pero no, ahora son ellos los que están resbalando hacia la condenación. Los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Vean esto, el salmista está meditando en todo esto, en su mente, en su corazón, y dice, se llenó de amargura mi alma. O sea, él está siendo sincero. Vean, él está exponiendo su corazón al mundo. Él está exponiendo en un canto su corazón. Y todo el mundo está conociendo lo que él pensaba. No es fácil hacer una canción así, ¿verdad? El salmista está exponiéndose, está hablando sinceramente de sí. Dice, se llenó de amargura mi alma, mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Me comporté como un animal. Me comporté como un animal cuando yo estaba pensando que tú no eras bueno por los beneficios que le dabas a otros. Pero dice el versículo 23, con todo,
siempre estuve contigo. Aún en los tiempos de dudas, un hijo de Dios se aferra a la mano de Dios. Él lo dice: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y aquí viene esta expresión que yo creo que es el clímax de este salmo: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Comprendió las abundancias de lo que un hijo de Dios tiene, a lo cual llega a las siguientes palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando mis ojos, dice el salmista, cuando mis ojos estaban puestos en los impíos, yo deseaba las cosas de los impíos. Pero cuando mis ojos están puestos en Dios y en la bondad de Dios, mi deseo es Dios. No deseo nada que no seas tú en la tierra. ¿Cuál es su deseo, joven? Si su deseo es terrenal, posiblemente sus ojos no están enfocados en la bondad de Dios. Si hoy por hoy su deseo es terrenal, posiblemente sus ojos no están enfocados en la bondad de Dios. El salmista lo dijo en el versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y si usted une esta afirmación teológica con la afirmación teológica del versículo 25, diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es como que si le elimináramos del versículo 24 para atrás, lo elimináramos del salmo. Esto sería un precioso salmo. ¿Me siguen con lo que estoy tratando de decir? Como si el versículo 1, lo que siguiera después del versículo 1 fuera el versículo 25. Hagamos el ejercicio. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Eso sería un precioso salmo, habiéndole quitado toda la queja. Pero el salmista tuvo que atravesar esos tiempos de duda para luego dar fe de sus afirmaciones teológicas. Mi afirmación teológica es: Dios es bueno. Pero cuando mi afirmación teológica se ve confrontada con la situación de los impíos en comparación con mi situación actual, yo empiezo a dudar de la bondad de Dios. ¿Qué necesito? Entrar en el santuario de Dios, entrar en la bondad complaciente de Dios para entender cuál es el fin de ellos y cuál es mi fin. Señor, tú me vas a recibir en gloria, ellos serán condenados. Por tanto, ya no le tengo envidia a ellos, ahora les tengo lástima. Y quisiera que ellos tuvieran un poco de lo que a mí me sobra. Por tanto, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué desea usted? Desea a Dios y nada más que a Dios. Me encantaría que la respuesta a esta pregunta fuera un sí unánime, pero estoy seguro que no. Muchos jóvenes están envidiando lo que otros tienen y por eso se están yendo tras la destrucción. Quieren cosas y por eso se hacen ambiciosos y egoístas. Quieren placeres y por eso se hacen fornicarios e impuros. Quieren lujos, por eso se hacen mentirosos y engañadores, ladrones. Quieren gloria, por eso se construyen un ídolo, se hacen dioses. Quieren respeto, por eso se hacen violentos, arrogantes. Nada de esto ocurriría si en vez de querer todas esas cosas, mi máximo deseo fuera Dios.
Fuera de ti nada deseo en la tierra. Si Dios satisfaciera mi corazón, no tendría necesidad de desviarme a buscar ninguna de esas otras cosas. Placeres, dinero, popularidad, atención, respeto. Los jóvenes constantemente caen en estas etapas, en estas crisis, si podríamos decirle así, donde persiguen todas estas cosas pecaminosas. ¿Y después de eso qué? El fin de ellos es destrucción y el fin de los hijos de Dios es gloria. El único deseo que usted y yo deberíamos tener en la tierra es Dios mismo. Porque nuestros corazones fueron creados para Dios y nunca estarán satisfechos hasta que se complazcan y se deleiten en Dios. Porque usted puede tratar de llenar el vacío de su vida con un montón de cosas, pero nunca se sentirá satisfecho hasta que acuda a Dios, quien realmente llena su corazón. Nunca. Busque llenura, satisfacción, amor, respeto, gozo. Búsquelo donde usted quiera. Búsquelo en el sexo, búsquelo en el dinero, búsquelo en el placer. Búsquelo donde usted quiera. Al final va a estar vacío. Pero cuando usted busca todo eso en Dios, su corazón estará lleno. Y no temporalmente, lleno eternamente. Versículo 22. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo que les acabo de decir no es temporal, es eterno. Es una bondad complaciente y eterna que perdura para siempre, que no se acaba. ¿Le ha pasado a usted que se compra algo nuevo que quería mucho y que a los días ya no lo quiere tanto? Con Dios no pasa eso. Con Dios, si usted ve a Dios como Él debe ser visto, usted sentirá la misma satisfacción y llenura que Él da como el primer día. El problema está en nosotros cuando dejamos de ver a Dios como Él debe ser visto. Versículo 27, he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ahora sí vean, la comparación y el contraste ya no es, ellos son mejores que yo, ellos tienen más que yo, ellos tienen mejores beneficios que los míos. Ahora no, ahora el contraste y ahora la comparación del Salmo es, yo tengo una mejor posición que la de ellos porque yo estoy dentro de la bondad complaciente de Dios. Ellos solamente se están entreteniendo con los beneficios. Pero yo estoy dentro de la bondad complaciente del Dios creador y por tanto, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Estar cerca de Dios es lo más bueno que me podría pasar, porque Dios es bueno y entre más cerca estoy del bueno, es el mayor bien para mi vida. Acercarme a Dios es el bien, no el dinero, no la prosperidad, no la salud. Ninguna de esas cosas de las que los impíos se jactan. Ese no es mi bien. El acercarme al Dios bueno es mi bien. Y aquí viene una resolución del salmista donde dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Mi esperanza está en el Señor. Yo no voy a sembrar mi corazón en la tierra de la lujuria, del dinero, de la posesión, de las cosas, de la abundancia. Yo voy a sembrar mi corazón en la tierra de Jehová el Señor, porque Él es mi esperanza. Y allí es donde mi corazón dará fruto. Y es en ese sitio donde yo podré contar todas tus obras, dice el salmista, para que los demás conozcan quién es Dios. Entonces, habiendo dicho todo esto,
Este salmo nos ayuda a afirmar que la conclusión teológica, es decir, los primeros versículos del salmo, son reales. Recuerden que les dije que el salmo empieza con el final, ¿verdad? Después de haber leído todo esto, la conclusión en la mente es: Dios es bueno para con los limpios de corazón. Y la conclusión es el final. Han visto películas que empiezan con el final, o han leído libros que empiezan con el final, ¿verdad? Pues si usted fue aplicado en su proceso del Ministerio de Educación Pública, se recordará Crónicas de una muerte anunciada, ¿verdad? Se recordará el final, en el principio, y ya luego viene la novela. Aquí tenemos la crónica de una vida, no de una muerte, de una vida anunciada. El sueño de Santiago Nazar no es que lo van a matar. El sueño del salmista es: Dios es bueno. Dios es bueno para todos los de limpio corazón. Y después de haber visto todo el drama, terminamos el salmo viendo cómo, después de haber entrado al santuario de Dios y volviendo a ver para atrás, no podemos envidiar a los impíos. La única conclusión es: sí, era cierto. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Joven, ¿ha estado usted dudando de la bondad de Dios cuando ve la victoria de los impíos a través de los beneficios que ellos reciben? Le voy a retar con lo siguiente. Cuando usted vea a un impío prosperar, alabe a Dios. Y usted me dice: ¿qué, Henry? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo voy a alabar a Dios? Sí, alabe a Dios. Porque la prosperidad del impío no es por la fuerza del impío, sino por la beneficencia de Dios. Porque Dios es el que reparte a todos. Cuando usted ve a alguien teniendo dinero, ese dinero no lo consiguió él, lo consiguió Dios para él. Pero al mismo tiempo, cuando usted vea la prosperidad del impío, no se desenfoque en querer perseguir esos beneficios. Enfóquese en la complacencia que él no tiene. El impío no tiene la complacencia que usted como hijo de Dios sí tiene. La bondad complaciente de Dios solo está para con los limpios de corazón. ¿Y quién puede ser limpio de corazón? Solo aquel cuyo corazón ha sido limpio a través del Espíritu Santo en la regeneración. Solo aquel que ha sido salvo por medio del arrepentimiento y la fe. Solo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dijo Santiago. Solo acercándonos a Dios podemos tener un corazón puro. Por tanto, solo los que tenemos una relación íntima con Dios somos los de limpio corazón, solo a través de Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, cuando vuelva a ver la prosperidad de los impíos, primero diga: wow, Dios beneficia a todos y la prosperidad de ellos es un ejemplo. Pero segundo, diga: bueno, Dios ha tenido una bondad complaciente para conmigo y quizá no para con él. Por tanto, aunque aparentemente en cosas, en dinero, en satisfacción emocional, en relación, en lo que usted quiera ponerle, él tenga más que usted, en complacencia con Dios usted tiene más y de sobra. En gracia usted tiene más y de sobra. Por tanto, usted no lo tiene que ver a él con ojos de envidia, tiene que verlo con ojos de conmiseración, de lástima. Porque a él le falta todo lo que debería tener. La compañía de Dios. Y esa compañía usted la tiene. Ahí está, cercana. Dios está ahí. Él está tomando de su mano como al salmista. Dios está ahí y usted puede entrar a su santuario para adorarlo. Dios está ahí y usted puede hablar con Él si usted es su hijo, cuando usted quiera. Usted tiene más de aquellos a los que envidiaba por tener mucho. Esto nos da un enfoque celestial. Es un eco en las palabras que se repite en las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No se desenfoquen en las cosas pasajeras, piensen en lo eterno.
Y ahí están aquellos jóvenes que por su cristianismo y por su fidelidad y por su resolución de seguir al Señor, vuelven a ver la prosperidad y la satisfacción de otros y se sienten abrumados. No, dejen que esas palabras estén carcomiendo su mente. Háganle caso a las afirmaciones teológicas que usted puede extraer a través de la palabra de Dios. Aquellos ejemplos que puse al inicio, aquella jovencita piadosa que está haciendo las cosas bien, sirviendo a Dios con determinación, tomando decisiones de pureza, de fidelidad a Dios, y tal vez anhelando un matrimonio y diciendo, bueno, nadie se fija en mí. Y aquella otra muchacha, la sensual, la que engaña a las personas con su sensualidad y con su atractivo físico, con su impureza, teniendo esos muchachos haciendo fila. No envidie eso, no lo envidie. Usted es ese hombre temeroso de Dios, fiel, que quiere respetar a esa mujer. Pero aquella mujer o aquellas mujeres están detrás del hombre malcriado, del hombre agresor, del hombre que no es una fuente de protección. No lo envidie a él. No lo envidie. Usted ve la prosperidad económica de otros impíos que engañan, que mienten para tener más y más. No los envidie. Vamos a ver, la afirmación es la siguiente: ellos no tienen más que usted. A través de su conducta, ellos están demostrando que tienen menos que usted. Ellos lo único que tienen de Dios son beneficios de su benevolencia, pero usted tiene el acceso a la complacencia de su santuario. No nos envidie, porque la envidia nos lleva a imitar a lo que envidiamos. Y si usted envidia a ese hombre que por ser quien es tiene un montón de mujeres atrás, usted puede verse tentado a imitar y ser un hombre así. Si usted envidia a esa mujer que por ser así tiene un montón de hombres atrás, usted va a tratar de imitar ese comportamiento. Pero cuando usted ve a Dios, ve tanto que tiene de su mano, ve tanta bondad que proviene de Él, su única intención va a ser comunicar su carácter. Porque usted sabe que su única porción es Jehová y nada tiene que desear usted en la tierra sino a Dios. Él es su tesoro. Él es mi tesoro. Y con Él tenemos más de lo que mereceríamos tener. Pero Él ha mostrado su gracia y su bondad para con nosotros. Y este sería el sermón de hoy, muchachos. Sermón algo diferente a otros, pero yo creo que es necesario. No se cansen de hacer bien, porque a su tiempo segarán si no desmayan. No se cansen. No bajen los brazos. Sean temerosos de Dios. Amen su gloria. Amen sus caminos. Sean de limpio corazón, primeramente a través de las verdades del Evangelio y después a través de la santificación y las disciplinas espirituales. Oren, lean la Biblia, congréguense, amen una relación íntima con Dios, porque esto es una abundancia mucho mayor que cualquier otra riqueza, que cualquier otra mansión, que cualquier prosperidad económica, que cualquier otra cosa que usted podría envidiar de otro. Tener una relación complaciente en la bondad de Dios es la mayor abundancia que un ser humano puede tener. Ame esto y esto va a traer un beneficio para su vida. Vamos a orar para cerrar. Padre bueno, eres bueno. Esa es nuestra afirmación. Eres bueno. Y en los momentos en que nos veamos tentados a dudar de tu bondad, recuérdanos que tenemos acceso a tu santuario. En los momentos en los que nos veamos tentados de envidiar la prosperidad de otros, recuérdanos que a través de tu evangelio tenemos más que ellos. Señor, eres bueno para con los de limpio corazón y nosotros hemos experimentado la limpieza de nuestros corazones a través del sacrificio de tu Hijo.
tanto tenemos más de lo que deberíamos tener y nos gozamos en las abundancias que tú has repartido para con nosotros. Tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos ricos en ti. Solo podemos alabarte por eso. Quita nuestra mirada de envidiar a aquellos que con sus placeres terrenales y sus abundancias y su prosperidad se jactan y se mofan de ti. Padre, Señor, perdónanos si en algún momento hemos envidiado esas abundancias. Perdónanos, Señor, si hemos tenido una incredulidad de tu soberanía al no tener una satisfacción con la vida en la que tú nos has puesto hoy. Si estamos insatisfechos con la vida con la que tenemos hoy, perdónanos, porque ha sido tu soberanía la que nos ha colocado acá. Ayúdanos a utilizar nuestra vida y en los lugares donde tú nos hayas colocado como una herramienta para la comunicación de tu gloria. Padre bueno, y perdónanos si nos hemos desviado, nos hemos deslizado en ese camino en el que el salmista se deslizó y hemos envidiado a los impíos, cuando ellos de ti solamente tienen beneficios, pero nosotros tenemos complacencia. Padre bueno, ayúdanos a entender que las realidades de tu gloria sobrepasan en valor cualquier otra cosa terrenal que podríamos obtener. En ti tenemos mayor abundancia. Y ayúdanos a gozarnos en esta abundancia que tú has repartido misericordiosamente para nosotros. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra y gracias porque hemos meditado en el atributo de tu bondad. Lo único que podemos hacer es dar gracias porque tú estableces lo que es bueno y lo que es malo, porque tú eres bueno, porque tú eres benevolente, porque tú eres beneficente, pero como tus hijos todavía más podemos agradecerte porque tú eres complaciente para con tu pueblo. Gracias por eso. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.